¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quiero traerles un video de un tema que he ido tocando hace poco, que son básicamente recomendaciones bastante prácticas para la gestión de edificaciones. De hecho, estas mismas recomendaciones las estoy poniendo en un artículo también, que la pueden encontrar en mi LinkedIn. Como saben, estoy como César Guzmán Marquina, o en la página de Facebook de Integración y Colaboración en Construcción. De hecho, en esta página está en modo PDF para que lo puedan descargar. Y básicamente son temas del día a día, o sugerencias que yo estoy viendo, dejando para que puedan tomarlas, ¿no es cierto? Y puedan darle forma y usarlas de una o de otra manera en el día a día de la gestión de edificaciones. De hecho, este artículo se llama Recomendaciones para Gestión de Edificaciones, parte uno, y habla de 3 puntos: el control de la mano de obra directa, el proceso de cierre por piso, por frente, por sector, que de hecho este punto lo toqué en un video pasado de una manera bastante escueta. Y el tercer punto es la procura anticipada de la obra, que tiene que ver con un tema de coyuntura. ¿Ok? Entonces, básicamente, el primer punto tiene que ver con el circuito fiel. De hecho, como les comentaba en el artículo, el circuito fiel es una herramienta creada por el ingeniero Raúl León. Raúl León es un amigo mío de muchos años y que de hecho me enseñó esta herramienta, y la usamos en la empresa, en Productiva, desde el inicio. Básicamente esta herramienta es un control de mano de obra directa, es una proyección de la curva de productividad de la mano de obra. Pueden usar esta herramienta u otra. En realidad las obras siempre utilizan una herramienta de este tipo. Lo que les quiero comentar ahora es básicamente cuáles son los detalles que tienen que llevar y cuál es su importancia. Básicamente, en la gráfica que están viendo tienen el rendimiento diario, ¿no es cierto?, que es un poquito la curva que más se dispara, la curva azul. El rendimiento presupuestado o el rendimiento meta o histórico, que es el rendimiento, por lo general una línea recta, ¿no es cierto?, que es la línea roja en este caso. Y el rendimiento acumulado, ¿no es cierto?, que debería salir por debajo de la línea roja si es que estamos ganando dinero. Definitivamente este tema es bastante importante, lo voy a tocar más adelante en algún artículo, pero básicamente les quería dejar algunos temas que son importantes. Independientemente de la herramienta que se use, yo creo que es importante colocar un buffer de tiempo en esto. ¿Qué quiere decir con este tema del buffer de tiempo? Que a veces nosotros, cuando usamos mano de obra, lo usamos solamente o lo proyectamos en los días exactos que yo voy a tener mis sectores. Imagínense que tengo un edificio de 10 pisos con 4 sectores por piso, proyecto 40 días de ejecución. En realidad, como sabemos, con la variabilidad que hay en nuestra industria de construcción, lo que yo debería tratar de hacer o lo que debería proyectar son unos días más. Yo por lo general, o en la empresa en general, ponemos más o menos el 10%. Vale decir que si tengo 10 o entre 5 y 10%. Vale decir que si tengo un tren de 40 sectores, entre 2 y 4 sectores de buffer de tiempo deberíamos poner para medir esta curva contra el rendimiento presupuestado, el rendimiento histórico o el rendimiento con el cual me quiero comparar. Ese es el primer punto. El segundo es, se tiene que, por ejemplo, si es que estoy viendo, ¿no? Yo puedo, entre el trabajo productivo, ¿no?, que esté el encofrado, el concreto, sobre todo en el acero, por ejemplo, cuando hablamos de casco, si es que hacemos el circuito fiel o el control de mano de obra directa del casco. De hecho, por ejemplo, un punto determinante en el casco es el encofrado. El recojo y la devolución del mismo debe estar, las HH me refiero, deben estar dentro de este circuito fiel, porque a veces tenemos todo lo productivo, pero no lo contributorio, ¿no es cierto? No lo consideramos. Asimismo, como ven en el tercer punto, es el control o considerar las partidas contributorias. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando nosotros controlamos mano de obra, controlamos las partidas o el trabajo productivo, pero no el contributorio. Y definitivamente cuando hablamos de acarreo, transporte manual, riggers, etcétera, banderilleros o gente que está afuera, los monitores que le llamamos acá en Perú, ¿no es cierto?, que están afuera, digamos, dirigiendo un poquito el tráfico que nos piden muchas veces los municipios. Esas personas no las colocamos. Entonces, como por lo general el jefe, el gerente de obra, el superintendente de obra revisa el trabajo productivo o las partidas productivas, muchas veces se suele colocar esta grasita en las partidas contributorias. Al final, acuérdense que lo importante es ver en la última línea el histograma de horas. Vale decir
tengo que ver el histograma de las horas que tengo presupuestadas en ese momento de obra contra el histograma, vale decir, las HH total de horas hombre que tengo. Cuando yo las comparo, tiene que haber productivo, contributorio, inclusive no contributorio, y todo eso colocar, ¿ok? Como último punto, considerar también las horas hombre, en el caso de encofrado, del desencofrado. Acuérdense que el desencofrado es X días después que se encofra, vale decir, dependiendo si sea vertical o horizontal, sobre todo los horizontales se quedan unos días más. Se tiene que considerar estas horas en el circuito fiel o en la herramienta de control de mano de obra que estamos colocando, ¿ok? El segundo punto que tocaba en este artículo de recomendaciones es algo que he estado detallando bastante en las obras hoy en día, que es proceso de cierre del piso o frente o sector. ¿A qué me refiero con esto? Que de hecho comentaba en un artículo pasado el síndrome del estudiante, ¿no? Que todo lo tiramos al final, ¿no es cierto? Decía un poco que si yo tenía que entregar algo el viernes y estaba el lunes, por lo general me esperaba hasta el jueves para entregarlo. Esto por lo general pasa en las obras, ¿ok? Yo he hecho algunas mediciones, hemos hecho algunas mediciones en nuestros proyectos y en una etapa inicial, cuando empezamos esto, teníamos que los últimos pisos se entregaban un X%, ¿no es cierto? Y digamos, los pisos inferiores se demoraban mucho más, entre 30, 40 o 50% más que entregaba el piso superior. Esto vale decir que como yo tenía la fecha final de entrega de todo el edificio, ¿no es cierto?, la obra caía en este famoso síndrome del estudiante de Lehigh-Goldratt, que lo que hacía es tirarlo para el final. ¿Cuál es el problema con esto? Que de hecho el problema más complejo está que los gastos generales que tenemos en obra, el staffing plan que tenemos, por lo general manda un equipo bastante corto, bastante reducido, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A que si yo tengo muchos frentes abiertos, voy a perder el control de la mano de obra, el control del proyecto, la calidad y la seguridad. ¿Cuál es nuestra sugerencia entonces? Por ejemplo, en el caso de productiva, nosotros sobre todo consideramos 3 columnas importantes. Ojo, acá como dice en este comentario en rojo, colocar lo que se considere estructural para el avance de la obra. Esta es una sugerencia. Nosotros controlamos para edificaciones el fin de casco, fin de albañilería y fin de ejecuciones. En realidad, estos 3 trenes de trabajo, por decirlo de alguna manera, o estos 3 hitos, ¿no es cierto?, son cruciales. Sobre todo el del casco y albañilería, creo que son los 2 trenes, o el del casco es el que le da movimiento al casco, vale la redundancia, y la albañilería cierra prácticamente todo el acabado húmedo que le llamamos acá dentro de la obra. Entonces, monitorear esto por piso, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos un delta. Entonces, si se dan cuenta, en esta primera columna amarilla están todos los pisos del sótano 5 al 1 y del piso 1 a la azotea o el piso 23 en este caso. Voy colocando lo que planeé con lo real, ¿no es cierto? En la albañilería también y en la inejecución también. Y acá los deltas pueden hacerlo, por ejemplo, el delta del amarillo contra el rojo o el azul o el celeste contra el rojo, contra el rosado. En realidad lo que midan, lo importante es que ustedes vayan viendo cuál les sirve, ¿no es cierto? Pero tienen que ponerse un número de días. Acá lo importante es que en realidad el número de los sótanos o de los pisos más bajos no se vaya a un 30, 40 o 50% más que los pisos finales. Porque si no, si está pasando eso, quiere decir que van a necesitar muchas personas para controlar el proyecto y eso decanta en un mayor gasto general o en su defecto que tengan poco control de, como les decía, la calidad, la seguridad y la mano de obra. ¿Ok? Y el último punto, ¿no es cierto?, de este artículo hablaba de la procura anticipada de la obra. Acá hay un punto importante que tiene mucho que ver con la coyuntura. Y este es, como siempre, una sugerencia, un comentario, que lo tomen de la mejor manera y cómo ustedes mismos lo ven. Entre una coyuntura, a ver, hay 2 maneras de hacer la procura, ¿no es cierto? Muchas veces se espera cuándo se va a ejecutar la partida para ir haciendo la procura dentro del proyecto o hacerla muy anticipada. Cada una tiene sus pros y sus contras, definitivamente. Pero mi comentario en este artículo iba más sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo, con una variabilidad de precios, ¿no es cierto?, donde el acero se ha disparado, que es un commodity mundial, como sabemos. Cuando tenemos, por ejemplo, los containers que vienen de China, por ejemplo, que
se ha disparado también el precio digamos, del flete, los containers, cuando todos los acabados y la coyuntura política, la coyuntura de pandemia ha hecho que todo sea muy variable, creo yo que la procura anticipada de obra es la mejor opción. Ahora, para esta procura anticipada de obra, no solamente se tiene que pensar en el costo, bueno, nunca se tiene que pensar solo en el costo, pero me refiero a que no solamente verlo en la parte de construcción, sino también llevarlo a la preconstrucción. Y esto vale decir que los modelos colaborativos, y en esto soy incisivo como siempre, creo yo que toman mayor relevancia. ¿No es cierto? Tratar en un modelo colaborativo, iterativo, colaborativo, hace que podamos tener mejores decisiones. Ahora, ¿cuál es lo importante en esto? Es que no solo contar con el costo, sino con las consideraciones comerciales. Porque si yo voy a tratar de pactar o cerrar algunos precios o algunos acuerdos con subcontratistas, por ejemplo, con proveedores, yo tengo que hablar de adelantos, por ejemplo, de montos de dinero para que ellos fijen precios también con sus proveedores. Voy a hablar de, digámoslo así, de que se pide en algún momento alguna garantía, y lo ideal es cerrar un paquete y llevarlos a una etapa temprana, ¿no? Como siempre saben, y lo he dicho en otros videos, lo ideal es hacer un CBA o un Choosing by Advantages, que tiene que ver escoger con ventajas, ¿ok? Entonces, este punto, y para terminar, la procura anticipada habla de, en una coyuntura compleja, sobre todo, es mejor cerrar todo al inicio de obra, antes de la obra o los primeros meses de obra. Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. De hecho, espero que les haya servido. Y como les digo, son temas bastante prácticos, bastante, como se dice, a la vena, para que puedan ustedes usarlos en el día a día y los tomen como referencia o los tomen del todo. Lo importante es que hay 3 temas ahorita sobre la mesa que ustedes pueden evaluar, y de hecho pueden dejar sus comentarios para ver qué les pareció o qué otras cosas les gustaría que conversemos al respecto en esta serie de videos de recomendaciones para gestión de obra. Ok, bueno, espero que les haya gustado y les sirva, sobre todo. Nos vemos en otra ocasión. Un fuerte abrazo a todos.